by Cachicha. Vamos a recibir con un fuerte aplauso de inmediato al senador Iván Silva. ¡Viva la romana! Presidente de la Comisión de Salud del Senado. Vamos a hablar sobre los fondos de la seguridad social. Buenos días, senador. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por esta amable invitación que me hacen el día de hoy. Bueno, senador, un privilegio tenerle como siempre con nosotros. ¿Escuchan? Sí, le escuchamos. Un honor y un privilegio tenerle para nosotros y nuestra audiencia. Es importante siempre monitorear lo que está pasando por el Congreso, en las comisiones, y como usted en su condición de vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado, quisiéramos ver, Iván, ¿cómo va todo este proceso? Se hablaba muchísimo antes de que surgiera el tema de las 3 causales. Estaba en su más alto esplendor el debate del 30%, de que si se iba a devolver una parte de estos recursos, de que se va a hacer una modificación profunda a la ley, como ha propuesto ya el CONEP, al ver que el pueblo está hastiado con este tema. Pues ya hasta los sectores de poder han decidido opinar en la misma dirección. Ahora, usted que está ahí adentro, Iván, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué usted olfatea que va a ocurrir? ¿Se van a devolver realmente algunos fondos o no? ¿Solo se va a ir a modificar estructuralmente la ley? ¿Qué es lo que usted está viendo en los trabajos que se han avanzado ahí? Fíjate, hay un mandato de la ley misma de que se debe hacer a los 10 años de haberse implementado, y esta ley se implementó en el 2002, una modificación, una revisión integral de la ley. Es decir, eso es un mandato de la ley misma, que cada 10 años se tienen que hacer estas modificaciones. Nunca se ha hecho la modificación. Se han hecho intentos en administraciones pasadas, en senados pasados, y no se ha logrado absolutamente nada. Esta vez llega el mandato a la Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado, de la cual yo soy el vicepresidente. El presidente es el honorable doctor Bautas Rojas, y entonces esta comisión decide crear una comisión bicameral, es decir, senadores y diputados creando una gran comisión para la revisión integral de la ley 8701 y la ley 4201, que son las leyes de seguridad social. Automáticamente hacemos la primera sesión de esta gran comisión especial para el estudio de la ley. Pues se decide dividir la comisión bicameral en subcomisiones, a lo cual nosotros nos opusimos. Le planteamos al pleno de la comisión que si dividimos esta comisión en subcomisiones, pues vamos a sectorizar, vamos a fragmentar, y eso nos va a hacer perder la capacidad de consenso. Yo propuse eso ante el pleno, que no dividiéramos la comisión en subcomisiones, y mucho menos en este momento, que es un momento vital en donde estamos recibiendo información de todos los actores que tienen que ver con esta ley. Aquí van a venir los representantes de las clínicas privadas, los mismos representantes de las ARS, los representantes de las AFP, los trabajadores, etcétera. Es decir, todos los actores que tienen que ver con esta ley, se supone que ahora nos van a dar a nosotros información, nos van a mostrar cuáles son sus necesidades, cuál es su problemática, para que nosotros hagamos un análisis. Si nosotros recibimos a estas personas y estas exposiciones en sus comisiones, perdemos automáticamente la capacidad de consenso. Yo le sugerí al Pleno que no recibiéramos a los actores en sus comisiones, pero lamentablemente se están recibiendo a esos actores en subcomisiones, subcomisiones que van entre 2, 3 senadores y 2 o 3 diputados, cuando la comisión en sí pues tiene alrededor de 7 senadores y más de 10 diputados. Entonces ya ahí comenzamos mal. Ahí te puedo decir que ya eso es un mal comienzo. Voy a seguir insistiendo
en que debemos recibir a estas personas, debemos recibir, el pleno tiene que oír las exposiciones y que debe ser en vista pública para que la gente pueda ver cuáles somos los senadores y cuáles son los diputados que verdaderamente están interesados en que haya una reforma integral de esta ley. Este no es un asunto aquí de darle dinero a la gente y de sacarle un 30% a la gente. No, esto es mucho más profundo que todo eso. Ayer nosotros hacíamos una rueda de prensa desde nuestra oficina senatorial y le explicábamos a la gente que vamos a marchar el próximo miércoles junto al presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Suero. El próximo miércoles vamos a tener una marcha que va a partir desde la maternidad de la mujer. Vamos a caminar toda la Bolívar, unos 30 o 40 minutos, protestando contra las ARS por el abuso que se está cometiendo con los médicos. ¿Qué está pasando con los médicos? Las ARS, a través de una estructura que crea la misma ley, que es, número 1, la Tesorería de la Seguridad Social, el Consejo de la Seguridad Social y la Superintendencia de la Seguridad Social. Ustedes pueden creer que estas 3 estructuras son capaces de crear enmiendas y resoluciones. Óyeme bien, esta gente que ni son diputados, ni son senadores, ni son absolutamente nada, transforman la ley, transforman el espíritu de la ley en beneficio de un grupo. Es decir, a veces me da mucha pena de que hay comunicadores, algunos comunicadores que por falta de información le echan la culpa a los diputados y a los senadores, le echan la culpa al Congreso. Y la verdad es que todas estas resoluciones emanan de esa estructura, inclusive hasta la CISALRIL, señores. Fíjense ustedes cómo la CISALRIL emana una resolución totalmente inconstitucional, en donde prohíbe que usted y yo podamos saber quiénes son los dueños de las ARS. Es decir, ni usted ni yo, por una resolución que creó la CISALRIL, que no es diputado, ni senador, ni es Congreso, usted y yo no podemos saber quiénes son los dueños de Humano, usted y yo no podemos saber quiénes son los dueños de Pali. Senador. Va mucho más lejos todavía. Senador, pero un ministro, una resolución que es hecha por un ministro o por un director puede ser cambiada por otra resolución. Entonces, como estamos haciendo cambios, sería importante que el actual incumbente de la CISALRIL pudiera entonces cambiarla, hacer una resolución nueva donde el pueblo pueda saber quiénes son los dueños de esas AFP y ARS. Así es. Excelente tu intervención. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, eso es un pedimento que le vamos a hacer nosotros a nuestro colega y amigo ahora actualmente director de la CISALRIL, que empecemos a hacer esos cambios, esas transformaciones. Pero el punto no es ese. El punto es que el doctor Férez Iglesias no tiene derecho a hacer una resolución y a cambiar el espíritu de una ley. No. Que somos nosotros los senadores y los diputados los que tenemos ese derecho. Es decir, estos señores, al final, el lobismo que se hace a través de esas 3 estructuras, esas 4 estructuras, inclusive hasta IDOPRIL es capaz de emitir cualquier día una resolución que contradice el mismo espíritu de la ley, contradice inclusive a la Constitución de la República, y por eso es que usted ve ahora mismo que estas ARS, señores, esto es una cosa increíble. Amasaron el año pasado alrededor de 420,000 millones de pesos, es decir, tuvieron en sus manos. ¿Por qué? Porque el año pasado nadie visitó al médico. El año pasado todo el mundo estaba trancado en su casa y nadie utilizó el seguro. Okay. Entonces, esta gente amasa 420,000 millones de pesos el año pasado. Reciben de beneficio más de 17,000 millones de pesos, señores. Pero lo más triste de todo esto, y todo eso es legal, no estoy diciendo que eso sea ilegal, todo eso es legal porque todo eso es en base a esas resoluciones que se han emitido a través de esos organismos. Esa gente gastó en gasto de representación, señores,
Se metieron alrededor de 47 mil millones de pesos esta gente. Ustedes pueden creer una cosa así. ¿En qué andan esta gente? Esta gente anda en aviones. ¿Qué es lo que comen esta gente? ¿Cómo usted gasta tanto dinero en representación en un solo año? Wow. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar como legisladores. Senador. Nosotros no podemos permitir. Esos organismos, mire, la tesorería. Doctor, sí. Mire, a propósito de su preocupación, a propósito de su preocupación que por su condición secundaria, o bueno, su condición primaria de médico, veo que lo aborda con mucha propiedad. ¿Cuál es el espíritu, antes de que entremos ya en la posibilidad del asunto del 30% y ese tipo de cosas, el espíritu que hay en el Senado para que ese tipo de cosas que están ocurriendo desde esas instituciones que usted señala queden sin efecto o que vuelva la tutela al Congreso Nacional como primer poder del Estado? Así es, yo creo que sí, que el espíritu es positivo por el momento, con todos los colegas senadores que he conversado, al igual que también con los compañeros diputados. Creo que el espíritu del Congreso es que haya una reforma verdadera e integral de la ley. Yo comenzaría desde ahí, comenzaría impidiendo que esas estructuras que la cual le dan, son como una especie de osamenta de la ley, pues esas estructuras no tengan derecho a hacer resoluciones, ni tengan derecho a hacer modificaciones a la ley. Que cuando nosotros mandemos estas modificaciones de la ley, esas estructuras solamente contribuyan como veedores. Inclusive la tesorería de la Seguridad Social. Fíjense lo que está sucediendo con la tesorería de la Seguridad Social. Es decir, estos individuos que forman la tesorería le dieron el poder a una compañía que se llama Unipago. Óyeme bien, es una compañía privada, una compañía que hasta ahora nosotros no hemos visto ninguna antropología financiera de esta compañía, cómo esta compañía ha manejado estos fondos, una intervención de esa compañía, quiénes son los dueños de esta compañía que se llama Unipago, por qué se coloca esa compañía ahí a manejar todo este dinero. Es decir, la verdad es que tenemos que llegar a la profundidad del asunto. El asunto no es simple y sencillamente venir aquí y coger el 30% de un 30% que no existe en ningún sitio, porque como usted bien sabe, todo ese dinero se ha convertido en papeles, porque un 72% de ese dinero lo administra el Ministerio de Hacienda y el Banco Central y se ha utilizado para pagar deudas, y la otra parte del dinero pues simple y sencillamente lo maneja el sector privado, y está prácticamente todo el dinero está en inversiones, bien sea en el sector eléctrico, Leche Rica, por ejemplo, se capitaliza de ahí, del fondo de pensiones. Es decir, hay un grupo de empresas y de empresarios que utilizan ese dinero para hacer inversiones, algo que lo manda la ley, tampoco es ilegal, tampoco es ilegal, eso lo manda la ley. Entonces, el punto aquí está en que en la práctica todas estas aberraciones han traído como consecuencia de que un médico por una consulta se le paguen 272 pesos. Ahora le subieron un poquito, una miseria, y lo llevaron a unos 300 y pico de pesos, una consulta de un especialista de la medicina. Al final, ese mismo Consejo de la Seguridad Social crea un listado de las cirugías y de los medicamentos que ellos le dan cobertura. Ustedes saben que aquí la cobertura de los procedimientos quirúrgicos que le dan la mayoría de las aseguradoras son procedimientos quirúrgicos que se practicaban en 1940. Es decir, los procedimientos quirúrgicos modernos, que son cirugías mínimamente invasivas, cirugías para disminuir la estadía de los pacientes en la clínica, que disminuye muchísimo el riesgo de sangrado, de infecciones, la recuperación es mucho más rápida, que la mayoría de esas cirugías
Eso no está en el catálogo de prestaciones y las aseguradoras no lo cubren, porque al final el lobismo se hace ahí. Ahí es donde debe que muchos periodistas hablan que se reparte dinero en el Congreso. No, no es en el Congreso que se reparte dinero. Se reparte dinero ahí, en ese lugar. Ahí es donde se compran las voluntades. Ahí es donde se quiebra el espíritu de la ley por un servicio, por un derecho que tenemos los dominicanos, que es el derecho a la salud. Ahí fue donde se perdió el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque le hemos entregado esto en manos de empresarios, y los empresarios ¿qué quieren? Y mira, están en su derecho. No quiere decir que le estoy diciendo a los empresarios que no ganen dinero, pero no ganar dinero a costilla de la salud de la gente, y no ganar dinero a costilla pues de también las pequeñas pensioncitas, porque si nos vamos también a la parte de las pensiones, la verdad es que nos van a dar muchas ganas de llorar. Senador, esto no tiene, senador, por dónde justificarlo. Yo entiendo mucho que cuando se dibujó esta ley, era creando un sistema, y que obviamente había que generar fortaleza financiera para hacer creíble el sistema de seguridad social en el país, que no lo teníamos. Y hasta ahí yo entiendo que esa máxima todos las compartimos cuando surgió esa norma. Ahora bien, como usted con total preclaridad señala, eso solo ha servido para dibujar para ahondar más la condición de desigualdad de este país. Porque, como usted señala, ellos mismos pueden decidir a qué le dan cobertura y a qué no. Te puedo dar, tú necesitas tal tratamiento, pero este medicamento, con este componente, no lo cubro. O, por ejemplo, un tratamiento de 30 días, pero entonces la presentación de la pastilla es de 20 unidades. Tú tienes que comprar 2 cajas, y una caja te lleva el costo de la cobertura del año, de algo que tú como paciente ni fija el precio del producto, ni fija el precio de la cobertura, ni tiene la culpa de estar ahí. O como caso, por ejemplo, como los que tenemos pluriempleos, de que cotizamos al sistema 2 o 3 veces, por 2 o 3 vías, pero el sistema, o sea, trabajo más, aporto más, y ayuda al sistema subsidiado, y qué bueno. Pero yo que estoy trabajando más, me estoy gastando más y tengo menor calidad de vida, denme mayor cobertura, mejor tratamiento. Entonces, esto no tiene por dónde mirarse. Ahora bien, yo le invito, doctor, con esa profundidad que usted tiene, aquí hay que pensar en esto, pero a la vez en lo que son las concesiones de la función del Estado hacia el sector privado. Porque el régimen que debe primar aquí, de que empresas hagan actividades de servicios públicos, tienen que entender que antes de entrar a licitar a lo que sea, es un servicio público. Claro. Y no una panacea de élites para élites. Porque si no, tendremos aquí el verdadero caldo de cultivo de una convulsión social que a nadie conviene. Y lo digo más que pregunta, lo digo más como una reflexión, porque en verdad cada vez que uno analiza este tema, las entrañas nos salen de la indignación, a todos, pero lo único que no lo entienden son ellos, porque los que andan es cabildeando, presionando y haciendo lobby para mantener ese status quo, sin entender el riesgo social que esto tiene, hasta para ellos mismos, donde quiera que se escuden. Excelente. Mira, la verdad es que me llenas de mucho orgullo, ¿sabes? Tus palabras, porque verdaderamente estamos camino a una situación bien difícil. Es decir, cuando usted le salga creo que son dentro de 8 años, 7 años o 10 años que se deben empezar a pagar las pensiones, cuando usted le salga a la gente, después que usted lo maltrató primero con este asunto del seguro médico, que no es ningún seguro, no es ningún servicio, ni es nada. Después que usted le salta a una persona
porque usted lo que le va a dar de pensión son unos 4,000 y pico de pesos, que ese va a ser el promedio de las pensiones, señores. El promedio, el 70% de los pensionados, de todos los que están cotizando hoy, el 70% de ellos lo que va a cobrar son unos 4,000 a 5,000 pesos mensuales. Cuando usted le salga con eso a este grupo de gente, la verdad es que usted lo que va a provocar es una situación social que usted no la va a poder manejar. Si nosotros no podemos continuar con esto. El miércoles vamos a marchar los médicos, pero es posible que las próximas marchas no se hagan frente al Congreso Nacional, sino que se hagan frente al Banco Popular, que se hagan frente al VHD, que se hagan frente a Leche Rica, que se hagan frente a la distribuidora de energía eléctrica. Es decir, bien entonces esa manifestación, ¿quiénes son los que la pueden impedir? Son ellos. Es decir, no es trabajar, no es haciendo las cosas de esta manera que nosotros vamos a impedir este tipo de manifestaciones, señores. Es decir, todo el mundo sabe ya, en este momento, todo el mundo sabe que han sido ellos mismos, los mismos dueños, han sido ellos mismos que han hecho el lobby para que se hagan esas resoluciones a favor de ellos mismos, para sus propias empresas. Sí, hemos llegado demasiado lejos. Fíjense usted cómo se viola la ley de manera infragante. Cuando la ley manda que todos los empleados del Estado deben tener el seguro de SENASA, la ley lo manda, inclusive la Suprema Corte de Justicia dio un fallo ratificando ese mandato, y ningún empleado del Estado tiene el seguro de SENASA. Nosotros los senadores, les voy a poner un ejemplo de nosotros los senadores. Cuando yo llegué al Senado, yo nunca había sido senador, ni había sido tampoco servidor público, ni mucho menos. Yo llego al Senado de un solo porrazo. Y lo primero que me dicen a mí es que yo tengo que tener el seguro humano. Y yo digo, ¿por qué yo tengo que tener el seguro humano? Yo tengo más opciones aquí el que yo quiera, sí, de tomar otro seguro. No, usted no tiene más opciones. La única opción que hay es humano. ¡Qué democrático! Tome el seguro humano. Y adivinen que a mí se me niega el servicio odontológico, el seguro más caro de humano. A mí se me niega. Exactamente. A mí, el más caro y el que tiene más afiliados actualmente. Continúe, doctor. Sí. Y el que tiene más afiliados. Yo le pregunté, ¿pero por qué es esto? No, porque simple y sencillamente el seguro no le cubre a usted el servicio odontológico. Es una burla, capaces de hacerle eso a los senadores. Esta gente tiene el tupé tan grande que son capaces de hacerle eso a los senadores. Imagínense lo que le haría a cualquiera de ustedes. Exactamente. Bueno, senador, de verdad que un privilegio escucharle. Cuente con nuestro apoyo, senador, porque eso va a ser una batalla larga, fuerte y tediosa. O sea, fuerte, sí. Esos sectores, lamentablemente, como usted decía, nadie quiere tener problemas con ellos. Se les reconoce el aporte que hacen desde sus industrias y sus empresas a la sociedad. Pero la seguridad social es otra cosa. Sí. Y si ellos no entienden por las buenas que ya se les acabó el carnaval, si en 23 años ellos no se han hartado con los cuartos que han manejado, ya tienen que... Pero mira qué coincidencia, Elvin, mira qué coincidencia tan positiva, y quiero llamar la atención de los AFPistas. El senador Iván Silva es de la Romana. Pedro Botello es de la Romana también. La Romana tiene su AFP. ¿Por qué no se reúnen, doctor? Y me lo había dicho mi amigo Huáscar Casado, que trabaja ahí en la oficina del senador. Bueno. ¿Por qué no se deja asesorar el diputado Pedro Botello para que no echen esa lucha solo? Porque me dio la impresión de que el senador Silva, por su condición de médico además, tiene la disposición plena y el conocimiento de sobra. Y que está del lado justo de la historia en esta lucha. Doctor, no deje a Botello solo. Doctor, no le respondo. Mira, antes de que se vaya, a Botello que se deja acompañar. Antes de despedir al senador y cambiando el tema, y aunque yo sé que usted no pertenece a las comisiones que están... Botello es mi amigo. Senador, yo sé que usted no pertenece a las comisiones que están evaluando las ternas, a la Cámara de Cuentas, pero díganos cuál es la situación que se vive en el Senado con este debate de la Cámara de Cuentas. Porque se supone que ayer debió de elegirse una nueva Cámara de Cuentas, había un plazo de 2 semanas. Entonces, díganos usted que está ahí en el Senado, cuéntenos cuál es la situación, a pesar de que usted no pertenece a las comisiones. Mira cómo se ríe el doctor. Mira,
te voy a hablar un poquito, pero solamente por rumores, porque al no pertenecer a las comisiones, la verdad que no estoy muy empapado sobre el asunto, pero sí vinieron personas, recomendaciones de la Cámara de Diputados, que después de hacer una investigación exhaustiva, se determinó de que estas personas pues no eran las más idóneas para ser parte de esta Cámara de Cuentas. Los senadores están haciendo una investigación bien profunda, están haciendo un trabajo muy bonito para el bien de nuestra sociedad. Recuerden que nosotros tuvimos una Cámara de Cuentas que fue sometida a un juicio político y fue destituida hace unos años, y fue en base al mismo sistema. Y estamos cuidando de que esto no vuelva a ocurrir. Habían según los chismes, sí. no es una cosa que estoy seguro, pero según los chismes, hay 2 personas ahí, que una de ellas estuvo inclusive involucrada en un asunto de tráfico ilegal en los Estados Unidos. No puede entrar a los Estados Unidos. Y hay otra persona también ahí, pues, que la verdad es que según las investigaciones no es una persona idónea para que esté ahí en la Cámara de Cuentas. Ya tú sabes. Bueno. Senador, un millón de gracias y cuente con nosotros. Firmes en la lucha. Venceremos. Qué gracias. Bueno, ahí estuvo el senador Iván Silva de la Romana. ¿Y qué más decir? Él lo ha dicho todo. Pero ¿y a qué se debe esa coincidencia que los romanenses, los legisladores romanenses son tan... Los legisladores de la Romana se han erigido como los patriotas de este pueblo. ¿Cómo? Pero es así. Y ahora tienen del lado bueno. En la Nueva Hidalga. Y ahora tienen un vecino ahí como el doctor Félix Iglesias de San Pedro, en la Cisaril. Del lado noble de la historia. Lo está demostrando. Mucho éxito al senador. Ahora no es fácil esa papita. Señores, vamos a la pausa. Tu mañana. Bye, Cachicha.